Comenzó en el año 99 con una picadora de 4 surcos trabajando tan solo 400 hectáreas. 15 años después, gracias al esfuerzo, la pasión, la capacitación y un gran equipo, ensila con picadoras de última generación 5.000 hectáreas de maíz y de sorgo, obteniendo en el oeste de la provincia de Buenos Aires el silo más grande del mundo, de 300 metros de base y 14 de altura. Conozcamos a continuación en AgroTV el modelo Forceres. Como un edificio de 14 metros de altura y 300 metros de ancho en la base, se erige en el oeste bonaerense el que podría ser el silo de maíz picado más grande del mundo. El padre de la criatura, Daniel Gardelo, relata cómo evolucionó su empresa de servicios forrajeros, que comenzó con unas pocas máquinas hace 15 años y hoy se ha convertido en una de las más eficientes del país. Nosotros empezamos con una picadora hace ya unos cuantos años, una picadora de poca capacidad, tractor, embolsadora, muy poca gente, un equipo compacto. Fuimos apostándole todo al crecimiento y a poder atender las necesidades de nuestros clientes. Logramos incursionar en sectores donde la exigencia era mayor, nuestros clientes nos exigían más capacidad, mejor herramienta, y lo fuimos acompañando a ellos solamente. De esta manera, hoy contamos con un equipo que cubre el 100% de la necesidad que nosotros tenemos de picado. Estamos cumpliendo en tiempo y forma, eso es algo muy importante, poder llegar en el momento adecuado a la confección del silo, ¿no es cierto? Es un punto muy importante y crítico cuando uno tiene poca capacidad de trabajo. ¿Y cómo están planificando el trabajo entre el equipo de gente y el plantel de picadoras para llegar al punto justo de corte? En una empresa que se dedica al servicio de picado de forraje, es importante tener seriedad en todo sentido, porque estamos hablando de la comida de la hacienda de todo el año, ¿no es cierto? Entonces es de suma importancia poder contar con un equipo confiable, un equipo que tenga capacidad, que no tenga paradas. De esa manera uno puede lograr una calidad de servicio y por supuesto una calidad de reserva óptima. Es fundamental tener máquina, puede ser 1, 2, 3 máquinas. Nosotros hoy contamos con 4, pero tener máquina de punta, digamos, de excelente mantenimiento, personal idóneo, fundamental, que conozca realmente la máquina y no que esté de paso. Y el resto de las herramientas sucede lo mismo. Tanto tractores como camiones tienen que contar con un mantenimiento de primera, y es fundamental la mano de obra. La gente tiene que estar a la altura de la herramienta que tiene, conocerla. Gardelo repasa el parque de maquinarias con el que trabajan actualmente y expone las características de la adquisición más reciente, la picadora Jaguar 980 de Claas. Nosotros contamos con 4 picadoras en este momento. Tenemos una Jaguar 890 de 8 surcos, de 5 años de antigüedad, una Jaguar 960 de 3 años, tenemos una Jaguar 950 de 2 años, y tenemos la 980 de esta campaña. La Jaguar 980 es una máquina que tiene muchísima capacidad de trabajo, es una máquina que está picando, cosechando alrededor de 70 a 80 hectáreas por día, con un rinde de 40 toneladas, 45, 50, y realmente es un desafío poder tener el equipo acorde a esa máquina. La Jaguar 980 tiene motor MAN B12 de 1000 HP y monedas. Tiene un cabezal de 12 surcos a 70. Ese cabezal a cualquier medida de siembra y en cualquier dirección te puede cosechar sin ningún tipo de problema. Tiene un cracker. A mí me interesó mucho la máquina desde ese punto, porque tuvieron un cambio radical en lo que es la rotura de grano. A nosotros nos exigen un 100% de rotura de grano, aunque suene imposible, y para ponernos a la altura de lo que nuestros clientes nos piden, tuvimos que acceder a la compra de esta máquina, que bueno, cuenta con un cracker con mucha más capacidad que los modelos anteriores. Realmente hace un trabajo impecable, tiene mucha robustez y seguridad. La verdad que estoy muy satisfecho con la capacidad de trabajo que tiene y con la calidad del producto que se obtiene, ¿no es cierto? La evolución tecnológica en las picadoras ha sido importante para lograr una mayor eficiencia y calidad en el material picado. En lo que es maquinaria es impresionante la mejora que hubo.
Hubo mucha evolución en los cabezales, la electrónica antes era muy sencilla o no existía en algunas máquinas y hoy en día la electrónica manda absolutamente todo. Lo que es rotura de grano, por ejemplo, antes no se conocía, no se trabajaba con cracker para nada, solamente se picaba la planta de una manera muy rústica también, las medidas de picado eran muy básicas, se manejaba con una caja de cambios. Y hoy en día la máquina permite variar en infinidad de tamaño el corte y también romper el grano en la intensidad que uno lo requiera. ¿Cuál es la estrategia, las claves y las herramientas que son necesarias para la confección de este megasilo en tiempo y forma? Para el armado de un buen silo tenemos en cuenta principalmente el material con el que lo tenemos que componer, ¿no es cierto?, que llenar. Eso es primordial. Una maquinaria con mucha capacidad de trabajo, si no tenés un buen material, no hay herramienta que pueda lograr una buena calidad. Apuntamos a elegir el punto óptimo de corte de la planta para así empezar el proceso de ensilado. Partimos de ese punto. ¿Cómo tienen organizado la logística del armado entre los camiones y los tractores para confeccionarlo de manera constante? Muy importante acompañar con un buen transporte el proceso de picado para poder cumplir con los tiempos que la máquina picadora demanda. Es fundamental tener en cuenta la distancia que tenemos que trasladar ese material. Nosotros tenemos mucha capacidad de picado, mucha capacidad de transporte y mucha capacidad de compactación. Lo que se apunta es a lograr una concentración por una cuestión de practicidad a la hora de tener que dar la ración. Se concentra en un lugar que sería el patio de comida de la manera más simple, que es dándole altura con la menor base posible. Por eso nosotros apuntamos a tractores de mucha capacidad que nos permiten darle una altura al silo y una concentración que antes no se podía. ¿Cuáles son las dimensiones que tiene este megasilo y cuál es la relación que hay entre la altura y la densidad? Con la altura se logra una densidad muy alta, que a pesar del gran peso de los tractores, que todos están por sobre los 20.000 kilos, a pesar de eso, dándole altura se logra mucha más densidad. Nosotros tenemos experiencia en silos de 13, 14 metros de altura y los datos que nos ha arrojado en lo que es densidad han sido excelentes. En las distintas alturas en las que hemos tomado muestras de densidad nos han dado unos números muy interesantes, ¿no? En un silo bunker, con 150.000 toneladas de material que permite alimentar un rodeo de 60.000 animales, cualquier error en la confección significa mucho dinero perdido. Nuestros clientes nos están pidiendo, digamos, aparte de lograr una excelente calidad de reserva, ¿no es cierto?, rotura de grano, tamaño de picado relativamente dentro de los parámetros que ellos nos marcan, nos están pidiendo datos de mapeo y de rendimiento. Es algo que nos están empezando a pedir para poder acompañar la secuencia de siembra. Una cosechadora te deja datos sobre rendimiento y cuando entramos nosotros con el picado le dejamos, digamos, ese bache porque no contamos con ese sistema. En el partido de Trenkelauken, Daniel Gardelo y su equipo pican 3.500 hectáreas de maíz. El contratista destaca que un trabajo de esa dimensión requiere de una logística muy aceitada. Nosotros al año en total haríamos alrededor de 7.000, 8.000 hectáreas en lo que es maíz, sorgo. Tanto silo pisado con tractor como el que estamos viendo acá, como embolsado también en un porcentaje menor. ¿Y en qué está cambiando la demanda por parte de los propietarios de los establecimientos a la hora de confeccionar un silo en la última década? Hoy se apunta a más materia seca en el silo. Antes un maíz que superaba el 35% de materia seca era un maíz que se consideraba pasado y hoy en día estamos trabajando en la mayoría de los establecimientos con una materia seca que supera el 37%. Estamos entre el 37 y el 40, 42% aproximadamente en la mayoría de los establecimientos donde nosotros trabajamos. También cambió mucho la forma de trabajar el material, de procesar el material. Antes se pedía quizás un picado de 10, 15 milímetros, no importaba si el grano estaba entero o estaba partido, si estaba partido de casualidad, bien, y si no, no interesaba. Hoy en día te exigen que el grano en la mayoría esté roto,
Quizás la fibra también un poquito más grande, alrededor de 17 milímetros aproximadamente estamos trabajando, ¿no es cierto? Más o menos, pero apunta a ese número. Grano roto, muy roto, ya pasado, con una dureza que antes no se consideraba porque ya era un maíz que no se picaba. Hoy en día se pica con un grano pastoso duro y se rompe todo. Gardelo analiza cómo se presentan las condiciones de picado esta campaña, en la que el clima obligó a establecer diferentes fechas de siembra. En esta campaña en el oeste bonaerense se presentaron distintas características relacionadas a la confección, ¿no es cierto?, y a la cosecha de maíz. A raíz de la lluvia, que en esta zona fue muy excesiva, digamos, los lotes se sembraron muy a destiempo y escalonados a la medida que se iban desalojando los lotes de agua, ¿no es cierto?, a medida que empezaba a haber piso. Entonces, bueno, a nosotros, digamos, se nos complicó un poquito en el sentido de tener que esperar la secuencia de siembra con mucha brecha y aparte seguir la forma en la que se sembraron los distintos lotes. Hubo lotes que se sembraron en 2 o en 3 partes, dependiendo la dimensión, ¿no es cierto?, de la superficie. A medida que se iban desalojando, que iban teniendo piso, los iban sembrando. Entonces está con mucho rendimiento, pero un poco difícil para trabajarla, un poco lerdo el trabajo este año, y esperando. ¿Qué rendimientos han tenido estos materiales para ensilar en el oeste de la provincia de Buenos Aires en comparación con otros lugares donde ustedes están trabajando esta campaña? El rendimiento en el oeste bonaerense es muy alto, estamos arriba de 40 toneladas en todos los lotes, con lotes de 50, de 55. La verdad que, a pesar que fue una zona muy castigada por el agua, creo que la recompensa está en el rinde que hay en los cultivos, ¿no es cierto? Es un rinde muy superior a otras zonas a donde nosotros trabajamos. Lo que es sur de Santa Fe, los rindes estuvieron por debajo de las 40 toneladas, no menos de 30, pero tampoco se superó las 40 toneladas. En la mayoría, digamos, en las 3.500 hectáreas que nosotros hacemos en esa zona. En norte de Santa Fe, el rinde estuvo por debajo de las 40 toneladas también. Y la zona de la costa, que es una zona que también tenemos un grupo de gente trabajando, estuvieron los rindes por debajo de las 40 toneladas. O sea, como zona por excelencia en rendimiento alto es esta. ¿Cómo se ubica esta campaña en la ecuación de costos y dónde están buscando ustedes optimizar la eficiencia en base a la demanda? Yo creo que la rentabilidad en este caso de una empresa de picado, o de mi empresa particularmente, pasa por la manera en que uno maneja los equipos y en la manera que uno controla y supervisa y atiende los equipos, que es algo fundamental. Una empresa de servicio debe satisfacer todas las necesidades del cliente, debe acompañar la evolución del cliente, o sea, no quedarse con la herramienta por no querer invertir, porque eso a la corta te puede traer el beneficio de no tener que gastar, pero en algún tiempo te va a dejar fuera del ruedo. Entonces yo creo que es algo fundamental poder mantenerse actualizado en la herramienta, capacitado también, tener personal capacitado, alentar el conocimiento de la gente que uno tiene trabajando para que acompañen así la evolución de todo, la evolución de la empresa, la evolución de las herramientas, y uno tiene que crecer a la par de eso, ¿no es cierto? Para el contratista forrajero, contar con un parque de maquinarias adecuado y un personal capacitado son dos de los elementos que le han permitido crecer. Para mejorar la calidad de servicio y como desafío personal, para mi empresa hoy día yo creo que más allá de tener que seguir actualizándonos en herramientas, porque eso es algo que hay que continuar, solamente lo que ya se comenzó, continuar con herramientas de punta y con un buen mantenimiento. Mi objetivo es poder lograr tener un personal de primera, capacitado, trabajar en la capacitación de la gente, porque creo que eso es algo que de alguna manera va a marcar la diferencia con respecto a otros equipos prestadores de servicio. Es fundamental para mí que la gente que me acompaña preste un buen servicio aunque yo no esté, y que demuestre profesionalismo en todo lo que hace, que haga las cosas de la mejor manera y poniendo el máximo esfuerzo, acompañando el resto de las cosas que están hoy en día funcionando acá. Herramientas no nos faltan, no anhelo tener una picadora ni más grande, ni anhelo tener un tractor más nuevo. Por ahí mi deseo sería poder tener
la gente más especializada que haya en el sector trabajando para mí.